bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Mi nombre es Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Eduardo. Bueno, ha sido una semana bastante difícil. Bueno, yo he tenido full trabajo y por lo que hemos estado hablando, tú también has tenido full trabajo esta semana, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí hoy grabando este episodio y bueno, esperamos que sea de bendición para todos. Sí, Gracias a los que se han estado conectando, gracias a los que han sido, lo que han mandado su feedback, ha sido bastante apreciado por nosotros. Entonces, bueno, sigan haciéndolo. Esperamos que este episodio también sea de bendición para todos y que este tema nos ministre, tanto a nosotros como a todos los que nos están escuchando. Bueno, esta semana, hace como 2 semanas estuvimos en nuestra reunión de grupo semanal y salió el tema del hijo pródigo. Entonces, y se medio tocó el tema del hijo pródigo, pero no sé, tiene tantos elementos cuando leemos este pasaje que haberlo mencionado en el grupo se quedó como en el aire y quedamos como decimos en Venezuela, picados. Quedamos Sí. como con ganas de seguir hablando del tema. Sí, de saber un poco más qué tiene esta historia. Y como mencioné hace un momento, tiene demasiados elementos. Podemos, en algún momento identificarnos con todos ellos. En algunas ocasiones hemos sido el hijo pródigo, el que estaba en el lugar correcto, pero de repente por situaciones se fue, se perdió. Podemos en algún momento también ser el hijo que se quedó con papá, pero cuando llegó el hijo que se había perdido no se sintió bien. O podemos también ser el padre como que ejerce misericordia, que ejerce perdón. Obviamente cuando leemos la historia entendemos que ese padre es Dios. Claro. Pero son muchos elementos que queremos, o sea, que podemos estudiar. ¿Quién quiere hacer un overview acerca de esto? Bueno, esta parábola la podemos conseguir en Lucas 15, del 11 al 30, y básicamente el resumen es que el hijo menor de este padre un día le pide parte de su herencia a su papá porque él se quería ir de casa y vivir su vida de derroches, de la carne, de fiesta. Y bueno, como estaba en todo su derecho, su papá le dijo, claro que sí, toma tu herencia, y su hijo se fue. Su padre se sintió muy mal porque su hijo se fue de su casa de esa manera, nunca se lo esperó. Y el otro hijo se queda en casa y hubo un momento que el hijo menor, en toda su locura de vida, se queda sin dinero y llegó a una situación en que él estaba dando de comer a cerdos. O sea, a ese nivel, que le estaba dando de comer a cerdos y que él deseaba comerse la comida de los cerdos y aún así él ni siquiera podía comer esa comida porque no le era permitido. Y estando en esa situación, él recuerda que las personas que trabajaban en su casa haciendo lo mismo comían demasiado bien porque el papá de él como que los servía o sea, como que era un jefe que trataba bien a sus empleados. Y entonces en ese momento él dijo, como que con qué cara yo voy a llegar a la casa de mi papá. Entonces él dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a ir hasta donde mi papá y como no tengo cara para verlo, yo le voy a decir que yo quiero ser un jornalero más de la casa. Uno de los trabajadores. Uno de los trabajadores. Y resulta que él lo hizo, fue hasta su casa y le pidió perdón a su papá y le dijo que él quería trabajar de jornalero. Y resulta que su papá le dijo que no, que como él era su hijo, él no iba a trabajar de eso y que él iba a tomar su lugar como el mismo lugar, así como cuando él se fue. O sea, él era uno de sus hijos, mandó a que lo vistieran, a que le pusieran el mejor calzado, mandó a matar un cerdo, el cordero más gordo que tenía, e hizo una fiesta porque estaba alegre de que su hijo había vuelto. Sí. Y el hijo mayor, que siempre estuvo ahí con su papá, cuando él regresa del trabajo, escucha a lo lejos que había como una fiesta en su casa y él le pregunta a uno de los trabajadores qué era lo que estaba pasando en la casa. Y él le dice, no, es que tu hermano volvió y tu papá mató el becerro más gordo y hay una fiesta. Ay, el hermano como que, ay, mira qué descarado él, vale. Sí. Qué chévere que yo me voy de mi casa, pido mi herencia,
hago desastre y mi papá lo recibe de esa manera. Y el hermano mayor se molestó al punto que él no quería ni siquiera entrar a la casa y mucho menos ir a la fiesta. Y el papá se le acerca y le dice, y le ruega que fuera, que viniera a celebrar con ellos. Y él le dijo que no, que cómo era posible que él hiciera todo eso cuando él, que ha estado ahí al lado todo el tiempo, nunca le ha permitido matar uno de estos becerros, hacer fiesta en la casa, para compartir con sus amigos. Y entonces el papá le dijo como, pero es que tenemos que hacer fiesta porque tu hermano volvió a casa. O sea, estaba muerto, ya regresó. Exacto, que la palabra dice que estaba muerto y ahora está vivo. Y qué más que eso para celebrarlo. Entonces básicamente ese es el resumen de la parábola del hijo pródigo. Casi que te la sabes completita. Sí. A mí personalmente, esta es una de las historias de la Biblia que más me ha gustado y que veo que o sea, hay tantas cosas que uno puede entender de esa parábola. Sí. Obviamente es una parábola, o sea, no fue una historia real como tal, pero es un ejemplo que Jesús quiso dar. Y, o sea, me encanta porque tiene muchas etapas con muchísimos significados que uno, cada vez que va avanzando y va leyendo la palabra y la va estudiando, o sea, la parábola la va estudiando a profundidad, vas viendo muchas cosas que tú dices, wow. Por lo menos esa parte cuando dijiste que el padre lo vistió, y hay una parte que te faltó que dice que le puso el anillo. Ajá. Y el símbolo de la familia. Exactamente. Y eso simboliza como que volvió a ser uno de los que manda en la familia. O sea, no es que lo vistió solamente, le dio calzado, ni le dio todo lo que le dio a la comida, sino que otra vez le dio su puesto con el anillo, de que él prácticamente era nuevamente dueño de todo, a pesar de que ya se había gastado su parte. Sí. Esa parte es espectacular. Y por eso es que esta parábola es una de mis favoritas, porque uno se va como, ¿cómo decirlo? Adentrando, como que vas Exacto, te vas adentrando y hay muchas cosas que tú dices, wow, como dijiste al principio, yo he sido así de esta manera, yo he sido así de otra manera. Y me encanta porque me encanta cuando las parábolas, las historias se asemejan a las cosas de uno. Sí. Porque yo siento que entro en el mundo ahí, o sea, en ese mundo ahí de la Biblia y me siento que estoy ahí adentro. Sí. Y eso me encanta, porque cada vez que me encuentro con una historia así, wow, eso me llena demasiado y me uno demasiado a estudiar y quiero saber más y quiero seguir escarbando, pues, como se dice. Sí, resulta fácil ubicarse en alguna parte de esta historia, de esta parábola, sí. Porque como tiene demasiado paralelismo. O sea, de cada uno de esos personajes en algún momento ha sido alguno de nosotros. O estamos siendo alguno de nosotros en algún momento. Entonces no... O sea, como no adentrarnos. Es como lo mencionaste, cada elemento es un elemento de estudio. Sí. Decidimos estudiar un día hasta el mismo anillo, lo acabas de mencionar. Exacto. Lo que representa el hecho de que ahora que eres parte de la familia, que eres uno de los que manda, de que estás recuperando tu lugar en la casa de tu padre. Y eso es impresionante. Y así podemos estudiar cada uno de los elementos. Sí. O sea, es increíble. Sí, yo pienso que la palabra que tú querías decir era como que nos confronta. Es como que también, nos confronta, vamos leyendo y tal cual vamos descubriendo que nosotros hemos sido ese hijo pródigo y pienso que cada uno de nosotros ha pasado por circunstancias en nuestra vida que nos hemos alejado del Padre. Y llegamos a tal punto y a tal fondo porque cuando estamos lejos de Él siempre vamos a tener la necesidad de buscarlo a Él. Pero estando entretenidos en el mundo o en muchas cosas, nos olvidamos del Padre. Y cuando nos vemos que Él es el que es todo, es lo que engloba todo, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad, la estabilidad hasta financiera, todo, o sea, el Padre es todo. Y volvemos, Él está esperándonos. A mí me encanta porque Eduardo dijo un día como que cuando
el padre está esperando es porque él está viendo a lo lejos. Entonces, él siempre nos está esperando. Cuando él celebra que estamos volviendo es porque él nos está esperando. Y salió a recibirlo. Entonces, me encanta porque él siempre nos recibe con los brazos abiertos para volvernos a dar nuestro lugar, el lugar de hijos. Y yo nunca fui muy rebelde en mi vida, realmente, pero entre mi adolescencia y mi adultez, me recuerdo que yo una vez me fui de mi casa. Pero no fuiste muy rebelde. No. ¿Te fuiste o te escapaste? Es que yo siempre fui muy tranquila, pero una etapa de mi vida, pues, no me porté tan bien. No me porté tan bien. Entonces, me recuerdo que yo me fui y estaba con una prima. O sea, tampoco es que es como que, estaba con una prima y yo no pude dejar de pensar en mi mamá y mi papá. Era como que, ay, no, me van a regañar esto y lo otro y no sé qué. Pero yo me acuerdo que después de todas las locuras y cosas de gente inmadura, de muchachos, cuando volví, mi mamá y mi papá, o sea, no dejaron de ser mi mamá y mi papá. Y ellos con cero conocimiento de la palabra, porque yo no crecí en el evangelio, y aún así son mi mamá y mi papá. Imagínate cuánto Dios nos recibe con amor cuando nos alejamos de Él. Entonces, prácticamente nos está enseñando que no importa lo que hayas hecho en el mundo, no importa cuánto te alejaste, Él siempre está ahí esperando por nosotros. Y pues obviamente le hablo a los drogadictos, a los alcohólicos, a los que tuvieron relaciones sexuales ayer fuera del matrimonio, que a ustedes también pues los está esperando el Padre. Claro. Él es inagotable. Entonces... su amor es inagotable. Sí, su amor es inagotable. Entonces, básicamente volver siempre a casa. Sí, y eso que tú estás diciendo ahorita es muy importante porque a veces las personas piensan que tienen que mejorar en todas sus áreas, estar como limpios o en santidad en todas sus áreas para volver a casa. Y resulta que no, que el Padre te quiere recibir con todas tus cosas para que Él te cambie. Para que Él te bañe, te vista y te dé anillo. O sea, Él te quiere dar todo. Aun cuando tú vengas lleno de barro de cerdo, Él quiere literalmente bañarte, limpiarte, redimirte y continuar. De comer. Creo que lo que estás mencionando, parte de lo que se te viene a la cabeza, me imagino yo, es que cuántas veces nos hemos invitado a alguien a la iglesia, por ejemplo, o a algún grupo, o hasta a veces a tomarnos un café para hablar de la palabra. Y la persona resulta que la excusa o lo que te responde es como, no, pero es que yo tengo demasiadas cosas que todavía estoy haciendo mal, yo no estoy haciendo las cosas bien, entonces ¿cómo yo voy a ir a la iglesia? Y malentendemos ese aspecto de que nosotros tenemos que llegar santos a la iglesia, como tú lo estás mencionando, tenemos que llegar santos de la presencia de Dios cuando la santidad no la podemos encontrar, sino cuando estamos viviendo en comunión con Dios. Entonces, la invitación, como tú lo dices, es como que vengamos como somos. O sea, Él nos quiere tal y como somos. El hijo pródigo venía de haberse gastado toda su herencia, venía hediondo y nauseabundo, hecho triza, completamente. Y como dice la parábola, el padre lo estaba esperando. Estaba mirando a lo lejos con la esperanza de que su hijo en algún momento regresara. Y cuando regresó, él se le lanzó encima. Entonces, ¿qué más que eso para representar al Dios que nosotros tenemos? Cuanto más, o sea, Jesús mencionó una parábola, obviamente haciendo un paralelismo con Dios y con nuestra vida espiritual, pero y haciendo referencia a una persona humana, pero cuanto más nuestro Padre Celestial, que lo conoce todo, que es justo, que es misericordioso, o sea, que lo sabe todo en todo. Pero es algo que, cuando estábamos leyendo esto, se me vino algo a la cabeza, porque obviamente Jesús era judío, o es judío, y él estaba hablando esto en el contexto, digamos, de su pueblo. Y se me vino la pregunta a la cabeza, ¿cómo era para la cultura? A ver si tú quieres responderla. ¿Cómo para esa cultura judía, qué representaba que este hijo menor le dijera a su papá algún día, mira, dame mi herencia, que ya se acabó mi tiempo aquí y me voy? Bueno, lo que yo tengo entendido es que, o sea, eso no era común, o sea, no era algo aceptable de que un hijo menor le pidiera la herencia a su padre. Normalmente, perdón,
tenía que esperar que el padre muriera para que se pudieran entregarle la herencia a cada uno de ellos. Pero lo más increíble de esta historia es que a su padre no le importó. O sea, no importó primero porque tengo entendido que en esa cultura le importa mucho el que dirán los demás. El papá no le importó, él simplemente le dijo, ok, aquí está tu parte de tu herencia. Sí. Y, o sea, él no tuvo, ¿cómo decir? No tuvo vergüenza, por decirlo así, de dejarlo ir tranquilamente. Aunque era una deshonra, era una deshonra para él. El hijo, yo digo el hijo. Exacto. De ir a su padre con la cara lavada, sí. Entonces tú dices, wow, tú te pones en modo de ese padre, ¿cómo te puedes sentir tú? Tú dices, o sea, para mi hijo yo no soy nada, yo estoy muerto. Básicamente. Porque si me está matando. Literal, porque si una herencia se toma es cuando ya se muere la cabeza de la familia y que él le pida su herencia antes quiere decir que, o sea, él literalmente no le importaba a su papá, él le importaba más lo que se iba a disfrutar con ese dinero, esa felicidad falsa, momentánea. Y para él, o sea, él no le importó su familia, pues, o sea, él literalmente él quería su dinero y él se quería ir. Para vivir su vida. Y otra parte que, aparte de eso, la Biblia dice que él juntó todos los bienes en poco tiempo, o sea, fue demasiado rápido como él tomó toda la herencia que le tocaba, pero entonces yo me imagino que aparte de su herencia eran quizás terrenos, animales, ganados. Sí. Entonces, otra cosa que tú te pones a pensar, si los tomó todo rápido y se fue rápido ya con lo que había vendido todo eso, tuvo que haber prácticamente mal vendido todo lo que su padre le dejó. Para que saliera rápido. Para salir, porque dime tú cómo tú vendes una herencia, qué sé yo, un terreno o unos animales así de rápido, como dice aquí en la Biblia. Tienes que regalarlo prácticamente, o sea, o bajarle un precio bastante grande para poder salir rápido. Otra cosa donde se ve que él no valoraba por completo, ni siquiera su propia herencia la valoró. Entonces, bueno. Sí, no la administró tampoco bien, exacto. Entonces, bueno, eso es lo que, más o menos, lo que yo entiendo de que eso no era común, pues, de que... A nivel cultural también. Exactamente, a nivel cultural, de que un hijo menor pidiera la herencia, porque quizás a lo mejor el mayor, que ya era mayor de edad, a lo mejor, y sin embargo, no era algo que, no era el deber ser de esa época. Sí, no era una práctica común que, como tú lo acabas de mencionar, que se pidiera, que alguien cobrara su herencia antes de que la persona que le estaba dando esa herencia muriera, pues. Sí. Entonces, sí, me respondiste a mi pregunta, sí. Sí, me gustó eso. Sí. Así... A mí me parece súper loco el hijo mayor, sus celos y resentimientos. O sea, él en esa historia vuela todas las expectativas de cualquiera que lo está leyendo, es como que, ¿por qué no se alegró? Sí. Y... Por una parte es entendible. Por una parte, no estoy diciendo que siempre... Nuestra parte humana. Exacto, sí. Nuestra parte humana. Pero yo lo que digo es porque si yo estoy fuera de la historia y estoy leyendo esto, yo digo, wow, o sea, no le importó su familia, no le importó su padre, cómo se atrevió, y aparte siendo el menor, a pedir la herencia si su padre todavía no había muerto. Entonces yo me imagino que la parte carnal, que eso fue lo que le molestó a su hermano, ¿me entiendes? O que lo viviera con esa fiesta. Exacto, ya al nivel hasta donde él lo llevó, ya obviamente... Ya él pasó envidia. Exacto. O sea, él ya pasó a la envidia. Envidia, rencor, todo eso, pero sí, puedes seguir, mi amor. Por eso quería acotar eso porque, claro, uno dice, wow, el hermano mayor sí es, ¿cómo se va a poner así? Pero tú te pones en la historia y tú dices, es entendible que se haya molestado. Claro, llegó muy lejos, pero de molestarse, yo me imagino que su papá también, aparte de molestarse, se sintió muy mal, pues. No, claro, tal vez ver al papá triste porque su hijo se fue y en serio lo vas a recibir de esta manera. Sí, pero ahí es donde... a tu hijo. Como si no fuera su hermano. Sí. Y eso a mí me... es verdad. Pero a lo que yo iba, era que nosotros como iglesia, y eso a mí me taladró pues mi corazón cuando lo entendí de esta otra manera.
a veces también cuando alguien se va de la iglesia, nosotros que cada uno estamos en iglesia local, y a veces podemos ver que en la iglesia, pues las personas podemos estar tan dañadas y tan mal como el hijo mayor. Porque a veces alguien se va de la iglesia que tenía un puesto, ¿verdad? Un liderazgo, estaba sirviendo esto y lo otro, y se fue, y los que quedamos estamos sirviendo y esto y lo otro, y como siempre, porque es el anhelo de nuestro corazón servirle al Padre, y esa persona vuelve, muchas veces no lo recibimos de la mejor manera, sino que somos el hermano mayor. Como que, o sea, este se fue y volvió y ahora está sirviendo y lo pusieron un liderazgo mayor, y pienso que también son hijos del Padre. El Padre también está feliz porque sus hijos están volviendo a casa, y nosotros tenemos que dejar de ser el hijo mayor muchas veces cuando personas salen y vuelven dentro de la iglesia. Y lo quería nombrar porque es importante, porque hemos visto cómo la iglesia ha sido dañada, ¿verdad? Y nosotros mismos hemos sido parte de eso. Sí. Tenemos que tener un entendimiento de que cuando alguien se va, nosotros seamos, o sea, literalmente el reflejo del Padre. Misericordioso. Sí. Exacto. Recibir a las personas, abrazar a las personas y ayudar a ese proceso, ¿verdad? Porque tenemos que ser el reflejo de lo que quiere Él que seamos. O sea, no nada más así, porque hablamos del hijo menor y del hijo mayor. El hijo mayor también siguió haciendo su trabajo. A veces nosotros seguimos sirviendo y seguimos esforzándonos y seguimos haciendo todo por el Padre. Y perdemos el foco. Sí. Queremos posición. Queremos ser más exaltados que el hijo que se fue. Porque estoy aquí. Porque no me he ido. Porque estoy aquí al lado de ti. Exacto. Y no, o sea, nosotros poder entender que no se trata de eso, se trata de que tenemos que ser el reflejo del Padre. Y cuando lo leí yo dije que, ay Dios mío, o sea, de verdad que sí somos. Sí somos, a veces somos ese hijo mayor. Y a veces se habla mucho de amor, pero solo se habla. Y al momento de llevarlo a la práctica, no es tan fácil. Porque cuando conjugamos todas esas otras cosas, situaciones, cosas que quizás uno no está de acuerdo, es como difícil de amar. Puede ser difícil de amar. Pero entonces ahí es cuando tú dices, ¿me estoy pareciendo a Cristo o no me estoy pareciendo a Cristo? ¿Estoy amando incondicionalmente a las personas o condicionalmente a las personas? ¿Las estoy amando de verdad o no? Y siempre como que hay que estar atentos de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, cuando pasan ese tipo de situaciones, de cómo estamos reaccionando, porque a veces sin darte cuenta y otras veces dándote cuenta, porque a veces uno lo hace intencionalmente, tú no amas sinceramente a las personas, o porque no estás de acuerdo con sus decisiones, como que adoptas ciertas actitudes, y eso está mal. Claro. Entonces, basándome en lo que tú estás diciendo, es como que una pregunta sería para nosotros lo que, como dijiste hace un momento, servimos en una iglesia local, digamos que tenemos una parte de lo que hace el hijo mayor, que es que todavía estamos en la casa, estamos sirviendo, estamos haciendo, digamos, lo que tenemos que hacer, pero entonces la pregunta sería, ¿cómo mantenemos nuestra actitud saludable? ¿Cómo hacemos de que nuestra actitud en medio del servicio se mantengan en el lugar correcto cuando recibimos a personas que como el hijo pródigo, que se fueron de la iglesia y regresaron y ahora están en una nueva etapa cuando regresen a la iglesia? Entonces, ¿cómo podríamos mantenernos nosotros saludables? Yo creo que respondiendo a tu pregunta un poco sería... En la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y con lo que yo le pueda expresar a alguien, como yo trato a alguien, eso dice mucho de mí. Claro. Más de mí que del otro. Y, o sea, si el padre te está diciendo, ven, o sea, sin importar lo que hayas hecho, ¿quién soy yo para despreciar a alguien o para tomar actitudes
con alguien, porque simplemente no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y la vida es así, o sea, tú no siempre vas a estar de acuerdo con lo que hace el otro, pero... Y por eso no vas a dejar de amar al otro. Claro. O sea, o sea, eso es pensando en sin irnos a los extremos, ¿no? Pero, o sea, siempre puedes llegar a acuerdos o a un punto medio, pero, o sea, tienes que amar al otro, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Dijiste algo clave, Sí. que creo que fue lo que más me respondió esa pregunta. Es como, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y quién soy yo para despreciar a esa otra persona que está viniendo? Tú lo dijiste, el padre está esperando a su hijo que venga tal y como es, sucio, inmundo, sin billete, sin nada. Hizo. ¿Quién soy yo para llamar inmundo a lo que Dios ha santificado? Se lo dijo una vez el Señor Jesús a Pedro cuando estaba absteniéndose de comer. Sí. Pero, ay, mira, palabra siento. Pero el punto es eso, pues me respondiste eso, me gustó eso que acabas de mencionar. ¿Quién soy yo para llamar inmundo a lo que Dios está santificando? Claro. Es guau. Sí, Sí. brutal. Y que Él murió por todos nosotros, Exacto, por todos. sí. O sea, hayas hecho lo que hayas hecho, Él murió por ti. Amén. O sea, eso es así y punto. Sí, y Él que murió solemos por ser un todos. poco descarados, porque todos nos claro. hemos ido y hemos regresado. Ujú. Lo que pasa es que unos los admitimos y otros no lo admiten. Es como, o sea, no importa, tú también te fuiste, tú también volviste. Entonces yo pienso que eso ya va más allá de lo que tú tienes dentro. Y como tú dices, o sea, si realmente sigues pensando de esa manera, habla con Dios. Sí. O sea, habla con Dios y cero juicio. O sea, Claro. nosotros no estamos aquí para señalarte como que Dijiste algo clave que quería decir. no es como que estás mal, no, porque nosotros mismos admitimos que hemos sido también ese otro hermano. Entonces, pero como iglesia es importante entender que lo mismo que dije hace rato, o sea, ser el reflejo del Padre. O sea, tratar de ser el reflejo del Padre. Es difícil, es complicado, siempre lo más fácil es el camino, el camino más corto siempre es no tomar una buena acción en oración, en palabra, en esto, para que el Señor te santifique a ti, para tú poder ver con esos ojos que ve el Padre a tu hermano. Sí. Entonces, no tampoco que se entienda que es como que estamos juzgando al que lo hace, porque admitimos, pues primero que nosotros hemos sido también ese otro hermano, y hay que ser sincero y coherente pues con lo que estamos hablando. Sí, yo había pensado en esa parte del juicio. Muchas veces somos demasiado juzgadores. Y es importante porque Jesús dijo que con la misma vara que midas serás medido. Entonces, tú dices, bueno, si yo estoy juzgando a este Es mi hermano. A este es mi hermano, exactamente. Después yo me lo voy a ver con Dios cuando en el juicio, o sea, somos muy caraduras, de verdad, jugando a otro cuando Dios nos ha perdonado mil y millones de cosas que hemos hecho mal. Y otra cosa también que me vino en mente en cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces debemos perdonar, que Jesús le dijo 70 veces 7. Sí. Sí. Entonces, yo me imagino que, obviamente, Jesús lo que quiso decir es eso, como que primero no debemos juzgar y debemos perdonar, porque así como nos perdona el Padre, como nos ha perdonado todo eso, así también debemos perdonar nosotros. Sí. Porque no podemos recibir a lo que nosotros no damos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, estamos recibiendo el perdón de Dios, que es lo más grande que podemos tener nosotros, y nosotros no podremos perdonar a un hermano o un amigo que nos ofendió con una tontería. A lo mejor ni siquiera nos ofendió directamente. Fue un acto que hizo y ya uno con el juicio Lo tomó se personal. siente, Exacto, lo toma te lo personal y tomas se siente personal. ofendido. Sí. Exacto. Entonces, esa parte del juicio es muy importante. Yo pienso que es clave entender que todos necesitamos a Dios de la misma manera. A veces queremos creer que esa persona que se encuentra, digamos, fuera de Cristo o en perdido o nunca conocida de Cristo, esa es la persona que más necesita a Jesús. Sí. Obviamente queremos que esas personas también obtengan la salvación que nosotros ya hemos obtenido a través de Jesucristo y por lo cual no merecíamos,
pero es entender que todos necesitamos a Cristo. El hijo, o sea, él nos está mostrando, la parábola nos está mostrando a un hijo que se quedó haciendo lo que debía hacer y sin embargo necesitaba a Dios de la misma manera como lo necesitaba el que se había ido y el que acababa de regresar hecho trizas. Entonces entender que todos necesitamos a Dios de la misma manera. No hay, como dicen algunos, no hay favoritos. O sea, para Dios todos somos iguales. Él espera que todos vengamos a Él. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Que ninguno perezca, sino que todos vengamos ante Él en arrepentimiento. Entonces no, él nos está esperando con el mismo amor, con la misma misericordia, con las mismas ganas de otorgarnos el perdón, pero nosotros tenemos que aplicarlo de la misma manera. Es como tú lo estás diciendo, nuestro camino hacia la santidad no es un camino fácil. En ocasiones va a tomar de nosotros un esfuerzo especial, un esfuerzo de que diario, que podamos nosotros en ese momento donde fuimos ofendidos directa o indirectamente, ejercer perdón, ejercer misericordia, ejercer amor, ejercer paciencia. ¿Por qué? Porque para nosotros también la han tenido. Para nosotros también otras personas la han ejercido y el mismo Dios la tiene todos los días para con nosotros porque seguimos siendo pecadores, seguimos fallando y sin embargo Él nos sigue perdonando. Como dice la palabra, sus misericordias se renuevan ¿qué? Cada mañana. Entonces, si no necesitáramos que Dios ejerciera misericordia todos los días, entonces, ¿de qué vale el sacrificio de Jesús? No hubiese tenido sentido. Entonces, ¿qué otro elemento podemos analizar de la parábola? A mí, o sea, esta parábola de verdad, como lo hemos dicho, tiene demasiadas cosas y es para reflexionar bastante. Pero sí, volviendo un poco a lo mismo de no te sientas mal, no sientas que tienes que cambiar, que tienes que arreglar toda tu vida para venir ante Él como el cordero perfecto. Porque ninguno somos perfectos, o sea, lo menos que somos es perfectos. Y no tengas miedo de venir a Él imperfectamente, o sea, siendo imperfecto, y dejar que Él te moldee. O sea, ser ese barro que Dios va a ir moldeando todos los días. Y otro punto importante es que tú te quieras dejar moldear. Porque a veces queremos dejarle todo a Él, a Dios. No, Dios, no, Jesús. No, ya va. Él sabe lo que necesita y que bueno. Él te conoce, conoce todo lo... Pero tú tienes que querer hacer las cosas, tú tienes que querer cambiar. Por eso tú aceptas a Cristo en tu corazón. Pero no es que yo acepto a Cristo en mi corazón. Ah, bueno, Señor. Yo me siento aquí. Ya, la salvación es gratis, ya me la y sigo siendo el mismo. No, porque no, así no funciona. No, y que seguir a Cristo es tan difícil. De verdad, es tan difícil en el sentido de que es lo mejor. Es lo que te lleva a la plenitud, a la paz, a la tranquilidad. Pero es difícil. O sea, es difícil porque a veces yo una vez tuve una controversia con alguien porque era como que, o sea, no es tan difícil seguirlo. Y para mí ha sido sacrificios. Sacrificios de entender a mi carne, entender mis pensamientos, entender mi corazón, entender mi vida y alinearla a su voluntad. Entonces, me perdí. No, pero es difícil, lo que está diciendo es que es difícil, es súper difícil seguir a Cristo, pero cuando ya empiezas como a agarrar el trote, es como cuando haces ejercicio. Cuando empiezas a agarrar el trote, tal cual, no te quieres apartar, o sea, tú ves el cambio en tu vida, en tu interior, a eso iba, a tu interior, y ves la transformación que Él ha hecho en ti y tú dices, ¿cómo me puedo perder esto toda mi vida? Yo siempre digo... Yo no, como lo dije hace rato, yo no crecí en una familia cristiana, yo me convertí a los 19 años, pero yo hubiese amado crecer en el Evangelio y por eso con mis hijos soy tan intencional, porque quiero que ellos vean en mí, no la perfección, porque como tú dices, no somos perfectos, pero sí darles a ellos como mamá y papá, pues que ahora conocen a Cristo, que ellos realmente sientan el amor del Padre, aun cuando no somos perfectos, aun cuando nos equivocamos. Yo tengo un hijo de 8 años y a veces hace cada cosa y yo como mamá como que, Dios mío, Señor.
Y trato de enseñarle con la palabra del Padre. Y para él, o sea, para él de 8 años es algo natural. Es algo como que a veces nos responde cosas bíblicas, cosas de Dios, y nosotros como que, ¿En qué ok. momento? Exacto, para él es tan natural, y nosotros obviamente ya conocimos a Cristo, como lo dije, adultos, y a nosotros, o sea, estábamos, como dije yo, entre mi adolescencia y mi adultez fue un poquito rebelde. Entonces a los 19 años, cuando yo lo conozco a él y empiezo a transformar mi vida, a entender su palabra, a querer caminar como él, a mí me costó demasiado. A mí me costó demasiado y a veces me sigue costando. Por ejemplo, con lo del hijo mayor. A veces somos el hijo mayor. Eso nos cuesta. Nos cuesta dejar ser el hijo mayor y ser el reflejo del Padre. Sí. Entonces, siempre va a ser difícil seguir a Cristo, pero ya cuando tú agarras el trote del amor y empiezas a sentir la transformación en tu vida, no te quieres apartar del Padre. Entonces, siempre yo pienso que volvemos a lo mismo. O sea, si estás apartado, vuelve. No importa la imperfección, no importa nada. Abraza el Padre. Todos tenemos un propósito. Sí. Y querer seguir caminando bajo la voluntad del Padre, que es como lo más importante. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, volviendo a lo del hijo mayor, que estábamos hablando de la pregunta que hizo Argeni, que cómo debemos ser para recibir a esa persona. Y ahí se me vino también la parte del padre como tal. Que él dice que vio a su hijo de lejos, que obviamente lo estaba esperando, como tú dijiste que esa parte te gustaba, mi amor, y que él se movió a misericordia. O sea, él tuvo misericordia. Hay una parte que es un ejemplo de lo que debemos ser con esa persona que vuelve a la iglesia. Él dice, la Biblia dice que él corrió hasta donde su hijo, no lo esperó. Él lo vio de lejos, se movió a misericordia, corrió y se echó en sus brazos, o sea, lo abrazó. Entonces, eso es un ejemplo también. En la parábola nos responde todo cómo debemos ser y cómo no debemos ser. O sea, a partir de la historia de lo malo que hicieron los hijos, ¿cuál es la solución para todo eso? Entonces, ahí está la respuesta. Debemos ser misericordiosos, estar atentos a esas personas que vienen mirándolos, correr hacia ellos y recibirlos con un abrazo. Esa es la respuesta. Sí, a mí me encanta esta parábola porque hay otro verso en la Biblia que dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es lo que está diciendo esta parábola aquí básicamente. ¿Por qué me encanta esta parábola? Porque bueno, yo particularmente, mi relación con mi papá es demasiado buena. O sea, mi papá siempre fue un padre presente, muy amoroso, muy dadivoso, siendo malo, como dice la palabra. Tú sabes, si estás viendo este episodio, la palabra dice que eras malo y sin embargo has sabido darle buenas dádivas a tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, para mí asociar lo que es una buena paternidad no se me hace tan difícil en un sentido de que si mi padre, al yo leer esto, siendo malo, ha sabido ser tan buen padre en lo terrenal, en lo físico, con sus fallas, con sus pecados, con su necesidad de Dios, ha sabido expresarle a mis dos hermanos y a mí que, o sea, lo que es ser un buen padre, cuando yo leo que Dios es aún más espectacular y lo he sentido y lo he vivido, o sea, es como decir, ¿qué más puedo esperar? Yo sé que no todo el mundo ha tenido esa misma relación con su padre terrenal, quizás algunos han tenido experiencias que ni siquiera quieren recordar, pero... O que su papá no estaba presente. O que su papá no estaba presente, o que su papá murió cuando ustedes tenían, no sé, poca edad. Quiero decirles, o sea, que si se han sentido solos en algún momento, sepan que Dios lo puede cubrir todo. No hay mejor padre que nuestro Padre Celestial. Ese es prácticamente... viéndolo de otro punto de vista, ese ha sido su rol siempre. O sea, antes de la creación, antes de que todo existiera, ya Dios era Padre primero. Ya existía Padre, Hijo, Espíritu Santo. Antes de que todo viniera a existencia. Que dice Juan capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, ya Dios era Padre antes de incluso ser creador.
Obviamente hubo una separación entre cuando Adán y Eva pecaron, y a través del mismo, o sea, él se tuvo que también involucrar en el asunto, hacerse humano para volver a otorgarnos a nosotros, como dice un poquito más adelante Juan, que a todos los que lo recibimos nos dio la potestad de ser llamados hijos y ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese es su rol para con nosotros, esa es su naturaleza, ser nuestro Padre. Entonces, nosotros tenemos que querer ser buenos hijos, pues. O sea, ser así, aplicarnos de la misma manera como Él se aplica, con esa misericordia, con ese perdón, con ese amor de Padre para cada uno de nosotros. Entonces, wow, ahora que se me está aguando el guarapo. No, ahorita que dijiste eso, de verdad me desbloqueaste algo en la parte superior de mi cerebro, porque yo, mientras hablaba, automáticamente dije, le voy a decir que el que no tenga padre, y tú seguiste la tuya y que, oh my God, estuvo buenísimo. Entonces, me identifico muchísimo porque yo tuve el padre más proveedor en la tierra que puede existir. A nosotros nunca nos faltó nada, nada. Pero mi papá fue muy ausente. Entonces, eso para mí siempre fue como que un resentimiento que tenía dentro. Y una vez Eduardo me dijo como que, o sea, suéltalo. O sea, suéltalo, porque eso lo tienes dentro de ti. Pero yo no lo admitía. Yo era como que, no, pero es que mi papá esto, mi papá lo otro, pero yo siempre decía, pero mi papá siempre fue un buen proveedor. O sea, era lo único bueno que él pudo ser. Porque él tuvo muchas carencias en su vida y su lenguaje del amor era lo material. Yo te doy todo. Nunca estoy, pero te doy todo. Era su manera de exacto. De estar. Entonces, sí, realmente, como dice Argenis, si no has tenido un buen padre, un padre ausente, un padre maltratador, un padre que te hizo el daño más inimaginable en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, tenemos un padre, el mejor de los padres, el creador. Entonces, reconciliarnos con eso, o sea, también si ya no estás con tu papá o nunca lo conociste, pedirle a Dios ese perdón para que tú puedas ser libre y poder empezar con tu Padre Celestial bien. Porque como me dijo Eduardo, ya suéltalo, entrégalo, supéralo. Yo ahorita puedo tener una relación muy buena con mi papá, gracias a Dios. A veces tengo que admitir que a veces como que mi papá me está llamando y yo como que, sí, ahorita le atiendo. Eduardo cree que es algo como que personal. Atiéndele a tu papá, y yo, no, ya va, yo ahorita lo llamo. Entonces, como que ya va. O sea, ya realmente mi corazón es como que ya, o sea, te solté, como dijo Eduardo, suéltalo. Y una invitación perfecta que de verdad, o sea, amé lo que dijiste a esos que no tuvieron una buena relación con su padre. Sepan que tienen un buen Padre Celestial que quiere ejercer ese rol. Él, más que todas las cosas, Él quiere ejercer ese rol. Él quiere que nosotros deseemos ser sus hijos. Él quiere que nosotros deseemos que Él sea nuestro Padre. Y Él, o sea, ese es como lo acabo de mencionar hace un momento, ese es su rol natural. Y como tú lo dijiste, o sea, aquellos que no lo tienen pueden encontrarlo allí. Aquellos que no han experimentado lo que es tener a un buen Padre, Dios es un buen Padre y Él quiere serlo. Entonces, ese es el llamado de hoy, diría yo, básicamente con esta parábola del Hijo Pródigo, que podamos entender que tenemos un buen Padre que nos ama, que nos perdona, que es misericordioso, que estaba allí para nosotros, que nos está esperando, que es justo y que desea que nosotros lo amemos en retribución, pues, de la misma manera como Él nos ama. Y lo que dijo Baidalí, que es importante venir así como estamos. Nunca busquen la manera de venir limpios o mejor de lo que están, porque sin Él es imposible. Entonces, tal cual como estemos, debemos ir a la presencia del Padre, y Él es el único que nos va a limpiar, nos va a moldear, Él nos va a perdonar y nos va a recibir con esos brazos abiertos. Amén. Sí, los invitamos a que en su casa pues lean la parábola completa, y hagan una oración con el Padre si tienen estas, como diría Eduardo, cosas que no han soltado en su corazón, y abrazar este perdón, hablar con el Padre y entregárselo. Y volver a casa. De verdad que este episodio fue sorprendente porque íbamos por un lado y terminamos en otro, que de pana yo creo que todos estamos como que
ganas de llorar, pero suéltalo. Pero queremos darles gracias porque si nos han visto, si nos siguen viendo y nos continúan viendo, pues compartir el mensaje, compartir este video con alguien, dejar un comentario. ¿Alguna duda? Sí, alguna duda o pregunta, hablarnos. O corregir también, porque también Sí, porque somos imperfectos y vinimos al Padre imperfecto y tratamos de escudriñar la palabra y tratar de estar muy cerca de Él, pero entendemos que no podemos equivocarnos. Sí, exacto, podemos equivocarnos. También habrán personas que Dios le habrá revelado alguna otra cosa que nosotros no mencionamos. Mencionamos. Pero bueno, los invitamos a seguir acompañándonos en este camino que llamamos un sueño que Dios puso en nuestro corazón para llegar hasta donde Él quiera que lleguemos. Y bueno, los amamos. Nos vemos en el próximo episodio que estaremos publicando semanalmente. Así que espérennos, compártanos, ámenos, los amamos. Y ya, no sé si alguien quiere decir algo. Suscríbete, esa parte de que le den like, compartan y que se suscriban al canal. Bye. Saludos, bye.